Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Grace Sufficient Podcast. ¿Cómo estamos? Hoy acabamos de llegar de la iglesia, tuvimos un servicio hermoso y estamos tan felices por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hoy queríamos hablarle, no queríamos continuar sin darle la gloria, la honra y poner en mente ese sacrificio que Dios hizo un día como hoy. Esa es la razón por la que estamos acá, esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos y queríamos hablarle de ese sacrificio que Dios hizo en ese día, un día como hoy. El sacrificio que para mí, por lo menos cuando pienso en eso, me emociono mucho, me da como que ver una persona que sufra, para mí es bien difícil, y el escuchar la historia y leer la historia de Jesús en su sufrimiento, en todo lo que pasó, es bien impactante. Y un día como hoy, para más o menos explicarle, y esto nosotros lo mencionamos hace unas semanas atrás, que la manera más fácil de explicarla es que, por ejemplo, cuando tú cometes un crimen y te agarran, tú cumples una sentencia y vas a la prisión, ya sea 10, 20, 30 años, eso se llama justicia, eso es lo que debería pasar. Y el poder de Dios y la gracia de Dios lo que hizo fue que cuando se suponía que tú pagaras ese precio y tuvieses 10 años, 20 años en la prisión, Dios llegó con llaves, abrió la puerta y te dejó ir. Y no solamente eso, sino que después de dejarte ir, Él se metió y pagó tu precio. Ese es lo que Dios hizo en la cruz, en una forma mucho más grande de lo que es una prisión. Él sufrió, Él murió por ti y lo hizo por amor a ti. Y cuando nos ponemos a pensar lo que pasó en la cruz, lo que pasó cuando Dios dio su vida por nosotros, lo hizo para limpiar nuestro pecado. Es algo que realmente no es muy fácil explicar. Tienes que leer, tienes que meterte a la Biblia. Pero en pocas palabras, en ese entonces, antes de Jesús, la manera que tú podías estar limpio y quizás en pocas palabras tener salvación era a través de un sacrificio. Y ese sacrificio era, en muchos casos, eran ovejas que eran limpias. Y entonces tú, cuando se hacía ese sacrificio, tu pecado iba a ese animalito, y cuando moría el animalito, moría el pecado. Dios fue el último sacrificio. A partir de ese momento en la historia es que ya Dios había muerto por nuestros pecados. Él pagó el precio de toda la humanidad. Él actuó como el Cordero, por eso es que lo referimos a Jesús, a veces decimos el Cordero, the Lamb. Y es porque no es que lo mataron, aquí en la Biblia lo dice claramente que Él dio su espíritu. Lo dice en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso fue lo último que él dijo. Consumado es. Y quiero que tengan en mente que la cruz y el sacrificio, eso que pasaba cuando crucificaban a la gente, eran criminales, no eran personas que escogían a la loquera, ¿verdad? Eran criminales que habían cometido, ya sea, bueno, tú ponle el nombre, ¿verdad? Pero Dios llegó y lo crucificaron siendo él completamente, ¿cuál es la palabra? Perfecto y sin ninguna falla. Y la cruz y crucificar a la gente en ese entonces no era para matar gente, era para torturar, era para humillar y era para que otra gente vieran lo que pasa si tú cometes un crimen.
Y muchas de esas cosas eran como para los romanos decirle a los demás, si tú haces un crimen, esto es lo que te va a pasar. Eso fue lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús nunca había cometido ningún crimen. Él no hizo nada. Él vino acá para liberarnos, ¿verdad? Y a él lo torturaron de la manera más fuerte, más horrible, que hasta ahora entonces ha sido la peor muerte. Dios le dieron latigazos que con unas púas en las puntas de metales que le quitaba la carne. La espalda de Jesús estaba completamente abierta. Él cargó la cruz encima de sus hombros porque no fue como los demás. La humillación fue tanta. Lo desnudaron. Él cargó la cruz. Se cayó. Y luego cuando llegó a la cruz lo clavaron. Y lo clavaron de una manera que dice que los romanos, ellos entendían cuál era la área perfecta para que pudieran clavarlos sin perder sangre. Para que estuviesen ahí el más tiempo posible. Y lo colgaron de una manera que cada vez que él tenía que tomar un aliento, él tenía que utilizar sus piernas dolidas, deterioradas, sus músculos, y subirse un poco para poder respirar. Por eso las palabras en la cruz fueron tan pocas. Dios en cada aliento y en cada cosa que él hacía, él sufría. Y en cada uno de esos momentos estaba pensando en ti. Y cuando llegó el momento, a él no lo mataron. Decían en ese entonces, en esa era, cuando se aburrían del criminal estar ahí en cierto tiempo, les partían los huesos para que ellos no tuviesen soporte en las piernas y se asfixiaran. En la escritura dice, si no me equivoco, en el libro de los Salmos, dice que ningún hueso fue roto. Y Dios cedió su espíritu. Él no lo mataron. Él cedió su espíritu para darte vida eterna a ti. Sí, ahí lo dice en ese versículo que acaban de leer también. Y muy importante que para cualquiera que esté escuchando, el sacrificio de Dios fue obviamente inmenso. Ningún otro Dios ha hecho nada así como lo que ha hecho Jesús. Mohammed no murió por ti, Alá no murió por ti, Buda no murió por ti. El único Dios, y cuando digo Dios me refiero que hay un solo Dios, pero hay muchas personas que piensan que hay más Dios. El único que dio la vida por ti se llama Jesús. Y lo único que tienes que hacer para recibir ese beneficio y el regalo de la vida eterna es confesarlo como tu Salvador. Tienes que creerlo en tu corazón. Entonces, si no lo has hecho, este es el momento. Nosotros queríamos darte la oportunidad de saber qué es lo que necesitas exactamente hacer para recibir a Dios en tu corazón un día como hoy. Y comparado a lo que Él dio, que fue su vida entera en una forma tan cruel como la crucifixión, lo que Él dio versus lo que uno da aquí en la tierra, los hábitos malos, las cosas que nos atan al mundo, los pecados, eso no es nada comparado a lo que Él dio. Y entonces cuando yo lo pienso en esa forma de qué yo puedo dar, cómo yo puedo despejarme de esas cosas que no le agradan a Dios, para yo poder servirle a Dios, el que dio su vida por mí. Dios murió por mí para yo vivir por Él. Exacto. Y en este momento, si Dios te ha tocado tu corazón o en algún momento te has sentido que querías hacer esto y no lo habías hecho, te invito a esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy en este día te doy mi vida, acepto tu sacrificio y confieso que moriste en esa cruz y en el tercer día resucitaste, Señor. Gracias por tu sacrificio, tu amor y tu gracia. Agárrame de la mano, guíame y desde hoy empezó una vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Disculpa que tenemos a Gabriel aquí. Sí, Gaby está despierta. Pero muchachos, los amamos y esperamos que Dios haya tocado su corazón y algo
impresionantes pasa en su vida. Y si eres una de esas personas que diste tu vida a Dios hoy, por favor déjanos saber. Queremos darte las herramientas correctas y guiarte en el siguiente paso. Los amamos mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.